Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy buenas tardes, auditorio de Colombia, muy buenos días todavía en la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. Hoy vamos a continuar con la serie que llamamos Los Libertadores de nuestra vida. Está basada en los jueces de Israel. Hemos reflexionado acerca de cuatro libertadores. El primero fue Otoniel, que fue llamado cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros. Esto nos enseña. Ahora, cuando la palabra de Dios entra en lo más profundo de nosotros para conquistar. Débora, cuando escuchamos la voz de Dios, nos despertamos y nos levantamos de cualquier circunstancia que haya en nuestra vida. Y Gedeón, cuando Dios nos fortalece y sostiene en el llamado, a pesar de las dudas e inseguridades. Bueno, la semana pasada tuvimos un programa especial con unos pastores amigos, grandes amigos, quien estuvieron con nosotros y nos han enseñado con más que con sus palabras, con su vida. Damos gracias a Dios por ellos, pero ellos nos dieron su testimonio de las inseguridades que causó el llamado en su vida. El día de hoy tenemos un programa que hemos llamado Dios conquista con pocos. El texto del día de hoy se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 14, versículo 6, y dice en la Nueva Traducción Viviente, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. En la versión Dios habla hoy dice, ya que para Él no es difícil darnos la victoria, con mucha gente o con poca gente. Las victorias con Dios no son por la cantidad de personas que están dispuestas. Las batallas son para los que necesitan ayuda, seguridad y fortaleza en Él. La unidad con Dios es una dependencia netamente de Él. Las batallas que enfrentamos con los enemigos requieren de estar día a día con bajo la poderosa mano de Dios, porque nosotros solos no podemos enfrentar a los gigantes en nuestra vida. Como lo menciona, vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, en la versión Dios habla hoy, porque dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos. En la Reina Valera no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Y continuamos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Nosotros estamos en un mundo como extranjeros. Jesús nos dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hoy vamos a seguir hablando de Gedeón y la batalla que enfrentó contra un numeroso ejército de los amalecitas. Recordemos que Gedeón, era un hombre que tenía poca confianza y seguridad en sí mismo, como también muchas veces nosotros podemos tener esa misma situación. Vamos a empezar. Así es, pues bueno, recordemos que habíamos estado viendo con Gedeón y en el capítulo 6 de Jueces habíamos visto que la desobediencia del pueblo de Israel había traído tres cosas principalmente: esclavitud, temor y pobreza. Y claro, ¿por qué esclavitud? Porque pues ellos estaban, ¿verdad?, bajo el yugo de Madián. Ahí en el versículo 1 del capítulo 6 leemos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de Madián. Así que pues eran esclavos de ellos, ¿verdad? También había traído temor. ¿Por qué? Ahí leemos en el versículo 2, dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas, se escondían por el temor que les tenían a ellos. Y bueno, también trajo pobreza. Ahí dice en el versículo 4, y no dejaban que comer
en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y luego dice en el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y fíjese, eso es lo que trae el pecado, trae esclavitud, temor, ¿verdad? Y pobreza. ¿Y a qué nos referimos con eso? Porque eso aplica para nosotros hoy. El pecado nos hace esclavos precisamente del mismo pecado, ¿verdad? También nos trae temor porque nos escondemos, creemos que nos podemos esconder de Dios mismo. Y luego, ¿qué trae? También pobreza. Y no me refiero a algo económico, algo físico, sino que el alejarnos de Dios nos trae pobreza de conocerlo a Él, esa pobreza que nos puede venir por no acercarnos a Él, ¿verdad? Y bueno, aquí volviendo a Gedeón y su llamado que ya habíamos visto, vemos algo muy interesante, la Trinidad misma actuando en la vida de Gedeón y en este llamado. ¿Por qué? Porque el pueblo clamó, al ver su situación, clamó y Dios respondió. Luego, el ángel del Señor visita a Gedeón mismo, ¿verdad? Ya lo vimos hace unas semanas. Y luego vemos cómo el Espíritu Santo viene sobre Gedeón para poder enfrentar al enemigo. Así que no dudemos que la misma Trinidad puede actuar en nosotros, ¿verdad? En nuestro llamado y en las batallas que estamos enfrentando. Y bueno, una vez ya Gedeón convencido de su llamado, ahora ya lo tenemos al frente del ejército de los israelitas, también ya lo tenemos en el campo de batalla y vemos pues ahora sí que esta peculiar batalla en el capítulo 7 de Jueces que vamos a estar viendo hoy. Y es muy interesante. Esta batalla la vamos a dividir como que en 4 grandes secciones, ¿verdad? La primera es las instrucciones que Dios le da a Gedeón para el ejército, el ánimo que Dios le da a Gedeón, también después cómo Gedeón enfrenta la batalla y al último cómo concluye esta batalla. 4 pasos que vamos a ir viendo de manera general y rápida. Ya ustedes en casa pueden ir viendo con más calma este capítulo, ¿verdad? Pero primero, ¿qué pasa? Lo primero que Dios le dice a Gedeón es acerca del ejército. Y para nosotros, chistoso, lo primero que le pide Dios a Gedeón es que disminuya el ejército porque le dice que son muchos ellos, ¿verdad? Por lo que leemos en el versículo 3, sabemos que el ejército de los israelitas contaba con 32,000 personas, ¿verdad? Ahora que tenemos que ver cuántos eran los madianitas junto con los amalecitas y los del oriente. Sabemos por información posterior, ¿verdad? Que eran 135,000, ¿verdad? Pero fíjense, Dios le dice, ustedes son muchos. Y el primer filtro que pide Dios es aquellos que tengan temor que se retiren. Y ahí vienen quedando solo 10,000 personas porque se fueron 22,000, un montón se fueron. Pero fíjense, no, más que números, también veamos cómo se veía este ejército. Ahí en el capítulo, pues sí, capítulo 7, versículo 12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud, ¿no? Entonces, pues sí, eran como arena al lado, ¿verdad? De los israelitas, que ya, si hubieran ido todos, que eran 32,000, de todos modos, cada israelita tenía que pelear con 4,
madianitas, ¿verdad? O sea, era 1 contra 4, pero Dios le dice, no, ustedes son muchos y se quedan 10,000, pero no con ese número se quedan, sino que Dios vuelve a decir, aún son muchos, ¿verdad? Y hace Dios otra especie de filtro para nosotros, algo raro, ¿verdad? Que les dice, de acuerdo a cómo tomen el agua en el río, ahí vas a escoger los Gedeón, ¿no? Y pues sí, si se arrodillaban a tomar el agua, es que se iban a quitar. Y los que de pie tomaban el agua, lamiendo el agua, ellos eran los que iban a participar en la batalla. Y quedan solo 300 de ellos. Y pues sí, a nosotros nos puede parecer algo raro que los seleccionaran de acuerdo a cómo toman el agua, ¿verdad? Para nuestro entender, ahorita serían muchas pruebas físicas, no sé, psicológicas, algo así, pero ahí era de una manera de cómo tomaban el agua. ¿Y qué nos puede enseñar esto? Quizá puede ser que el arrodillarse y al ponerse muy cómodos a tomar el agua, pues no eran aptos porque quizá no estaban alertas, no estaban atentos, y en cambio los que tomaron del agua, el agua de pie, pues era que sí, podían estar más alertas, no bajaban la guardia, estaban vigilantes y prevenidos, ¿verdad? Probablemente pudo haber sido eso, pero imagínense la prueba de fe que significó esto para Gedeón, ir a pelear con 300 a 135,000 personas, ¿verdad? Por supuesto que se necesitó bastante fe y por eso tenemos a Gedeón en la lista de los héroes de la fe de ahí de Hebreos 11, ¿verdad? Ahí se nos menciona en el versículo 32. Pues sí, porque su ejército, en vez de ser ampliado, iba a ser reducido. Con esta cantidad de israelitas, prácticamente uno tenía que pelear con 450, ¿no? A nosotros se nos parecería imposible, pero para Dios todo es posible. Y aparte, para que la gloria fuera solo para Él, ¿verdad? Muchas veces, si hubiera ido con todo ese ejército, quizá se hubieran jactado o hubiera habido orgullo en el corazón de ellos de que por sus fuerzas y capacidades ganaron, ¿verdad? Y no, la gloria y la honra solo debe ser para Dios. Y bueno, ¿qué pasa? Una vez que ya es seleccionado este ejército, Dios le da palabras de ánimo a Gedeón. Pues sí, porque como iba a ser una batalla de fe, pues también Dios le provee de recursos de fe para precisamente enfrentar al enemigo y le da palabras de dos maneras diferentes. Primero, directamente Dios le dice a Gedeón, ahí lo podemos leer en el versículo 9, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Vaya confirmación que Dios le da a Gedeón, ¿verdad? Es nada más desciende, levántate y desciende, porque yo ya lo hice, ya lo entregué, ya lo he entregado, como hablando en pasado, ¿verdad? En ese presente de decir, yo ya lo hice, solo ve, ¿verdad? Y otra forma también muy peculiar que hizo es que le dice, y si tienes miedo, desciende al campamento con tu siervo y escucha lo que van a decir. Y así lo hace Gedeón. Y cuando llega al campamento enemigo, justo está escuchando que un madianita le dice al otro, oye, es que tuve un sueño y un pan de cebada golpeaba la tienda y esta caía. Y la interpretación que le da su compañero, ahí la tenemos, la quiero leer, está en el versículo 14 y dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El mismo enemigo, vamos a decirlo así, uno de ellos estaba confirmando que Dios ya había entregado a ellos, a los
a los israelitas, ¿verdad? Entonces, con estas dos palabras de ánimo es que Gedeón enfrenta la batalla. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance para que nos dé precisamente ese ánimo para conquistar, ¿verdad? Y la respuesta que tiene Gedeón al escuchar esto de los madianitas es que adora. Me gusta mucho esta respuesta de Gedeón porque es lo que nosotros debemos hacer. Incluso aunque no haya pasado la conquista, Gedeón adoró. Nosotros también debemos dar honra, gloria y gratitud a Dios por lo que Él va a hacer, que para Él ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, adoremos a Dios. Y bueno, luego ya viene la batalla como tal. Con estos 300 lo divide de 100 en 100 y les dice algo Gedeón, hagan como yo hago, ¿verdad? Porque les reparte unas trompetas que eran unos cuernos de carnero, unos cántaros y unas antorchas, ¿verdad? Y le dicen, ustedes hagan lo que yo. También esto nos dice mucho ahora porque Jesús nos dijo lo mismo, que nosotros sigamos su ejemplo. Ahí lo tenemos en Juan 13:15 que dice, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Y pues sí, sabemos que estas figuras de libertadores y de jueces, pues son figuras de Cristo, ¿verdad? Y así Gedeón les dijo a sus soldados, hagan lo que yo. Y pues sí, precisamente van de noche, al ser ellos poquitos, no hicieron ruido y de repente ya cuando estaban al extremo del campamento, a orillas del campamento, tocan ellos fuertemente el cuerno de carnero, rompen los cántaros y la luz de las antorchas sale, ¿verdad? Esto causó pánico y terror en el campamento de los madianitas. Tanto pánico causó que entre ellos mismos se empezaron a matar, hubo confusión y es que fíjense, el estruendo fue tan grande y luego la luz que ellos pues tuvieron gran temor. Esto que nos dice es algo tan poderoso, tan espiritual, porque precisamente cuando nuestra carne es quebrantada, ¿verdad? Es que sale la luz de Cristo y con la luz de Cristo el enemigo no puede, sale huyendo, ¿verdad? No puede ni acercarse y hasta me gusta cómo se muestra esta escena, porque entre el campamento enemigo hubo confusión, pues claro, ellos estaban a oscuras, en tinieblas, ¿verdad? Mientras que los israelitas sí tenían luz. Hace unas semanas nos decía nuestro pastor, es que estamos en terreno enemigo. Y efectivamente, aquí pasa eso. Ellos estaban en el terreno enemigo, pero el enemigo estaba a oscuras, no veía. Por eso se empezaron a matar entre ellos y en cambio los israelitas sí tenían luz y con lo cual ahí se quedaron quietos, ¿verdad? Después de haber gritado, porque algo gritaron y decía, por la espada de Gedeón, perdón, por la espada del Señor y de Gedeón. Eso fue lo que gritaron. Y pues, por supuesto que los enemigos tuvieron mucho temor, ¿verdad? Y así es como se vence esta batalla, ¿verdad? Que Dios lo hizo, Dios y sus estrategias que nos enseñan mucho a nosotros. Les digo esta parte, que debemos de brillar con la luz de Cristo. Nosotros sí vemos, el enemigo no, está en tinieblas y está a oscuras y por eso ellos tienen confusión. Así que todo lo que veíamos al principio, que había esclavitud, temor y pobreza, viene cambiándose cuando Dios actúa y nosotros somos obedientes, ¿verdad? Fueron libertados, tuvieron fe, ¿verdad? Y estaban a punto de tomar el botín del enemigo. Como bien lo dices, la obediencia de ese ejército de Israel hizo que todos al mismo tiempo hicieran esas tres acciones: tocaran, quebraran y gritaran, quebraran sus Cántaros. sus cántaros. Eh,
y gritaron, como dijo Elí, pero si lo vemos en este tiempo, nosotros diríamos, por la espada de Dios y por nuestro libertador, que es Cristo, nosotros obtenemos la victoria. También, como lo dijo Lili, la Trinidad actúa como uno solo. Actúan siempre en nuestro favor para alcanzar la victoria en las batallas. La obediencia a Dios nos hace vernos contra el enemigo como uno solo con él. Al quebrar las vasijas, como lo decía también Lili en esta historia, se vio la luz de sus antorchas y fueron visibles contra el enemigo. La luz prevalece en la oscuridad y este mundo está oscuro, por eso nosotros somos luz. Nosotros tenemos que entender eso. Y vamos a Segunda de Corintios en el capítulo 4. Vamos a leer, miren lo que dice con respecto 4:7 empezaremos. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Estoy hablando en la Nueva Traducción Viviente. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El versículo 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Esto quiere decir que tenemos problemas. Dice, pero nos aplastan, pero no nos aplastan. Estamos perplejos. Eso es que quiere decir que tenemos preocupaciones, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Eso es lo que hace nuestro Dios por nosotros en esas situaciones difíciles. Y dice el versículo 10, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Nosotros reflejamos esa luz y tenemos que estar cada vez más cerca de Él. Necesitamos que la luz de Cristo para poder permanecer en la fe, en la esperanza y el amor. Pero tengamos presente que, como Corintios nos lo dice, lo primero y lo que prevalece es el amor, porque solo a través de ese amor todo lo sufrimos, todo lo creemos, todo lo esperamos, todo lo soportamos, porque sabemos que el verdadero amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios, pero también debe ser ese amor de Dios en nosotros. Por último, hemos venido diciendo que nuestra debilidad es el medio ideal para que Dios muestre su poder y su presencia. Dios no está limitado por nuestra debilidad. Al contrario, su poder brilla más debido a nuestra debilidad. Veamos qué dice Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículos 26 al 29. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Consideren, hermanos, su llamamiento. Que consideremos el llamamiento, es lo que nos dice. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió a lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, pueda jactarse en su presencia. Él nos vino a escoger, aquellos que tenemos debilidades, que este mundo no aprecia, que estamos en un proceso de transformación por Dios. Gracias porque podemos encontrar también en las palabras de Jesús, cuando dijo en la parábola de los obreros de la viña, muchos son llamados y pocos escogidos. Esto, si usted lo quiere ver, está en Mateo 20. Las preguntas que te queremos dejar para que medites en forma personal es la primera, ¿a qué te ha llamado Dios? Y la segunda, ¿cómo saber que soy escogido de Dios? Somos llamados y escogidos, somos llamados para conocerle y escogidos para servirle, pero no con los criterios de este mundo ni las capacidades que reconoce este mundo, o con la forma de servicio también a veces solamente en la iglesia. No, Él quiere que empieces desde tu casa y sirvas en la iglesia.
Es mucho más probable que Dios te dé un ministerio de acuerdo a tu debilidad que a tu fortaleza. Esto hace la diferencia entre un ser llamado y un escogido. Entonces, esas debilidades Él siempre quiere tratar. Veamos lo que dice Romanos 9:20 y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, para que pelees, para que reclames, para que protestes. Y termina diciendo otra pregunta, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios nos hizo de una manera peculiar, porque Él quiere tratar con todos, no importa la manera de ser que tú tengas o yo tenga. Él siempre tiene que tratar con nuestras debilidades, las fortalezas, Él nos las dio. Y también quiere tratar con esas fortalezas para que no las exaltemos. Solo Él quiere, como lo hemos dicho, su poder se perfecciona en las debilidades. Dios nos hizo así con fortalezas y debilidades para que sean transformadas las dos a su propósito y a su voluntad. Nuestra alma es débil y es frágil, por lo cual tiene que ser tratada. Y vamos a terminar con este versículo que se encuentra en 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es para la gloria y honra de Dios, no por nosotros, sino todo es por Él y para Él. Muchísimas gracias que están con nosotros en este programa, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Bendiciones. Gracias.